¿Mm? Ojo que el sistema carcelario francés nunca fue una maravilla, tal vez ahora en la actualidad esté un poco más humanizado. El imperio contrasensu del español era el imperio británico. Bueno, la diferencia con el imperio español es que su moneda era papel pintado. Su riqueza era en base a robo a terceros y había una fuerte injusticia social interna e injusticia sobre los países en los que caían. Para que se den una idea, voy a mostrar lo que se llama The Priest Hole, el agujero del sacerdote. Porque cuando el gobierno de Isabel I decide imponer el anglicanismo a balazos, a los ingleses no les permitían practicar la fe católica y cuando invitaban a un sacerdote tenían un agujero en la casa para esconderlo en caso de que llegasen los guardias reales, ¿no es cierto? Entonces era el agujero del sacerdote de Priest Hole, que estaba disimulado y en caso de que llegase un guardia lo escondían ahí hasta que se fuese. Esa fue la manera que tuvieron los ingleses de más o menos mantener la fe católica. Los escoceses decidieron, bueno, no vamos a ser anglicanos, vamos a ser calvinistas. Pero y además, la riqueza de los palacios ingleses se hizo en base a sangre, sudor y lágrimas de muchos pueblos a los que esquilmaron. Ahora, ¿cuál era el tema? Inglaterra le interesaba acabar con la riqueza del Imperio Español. Pues es que Ariel, una vez yo estaba en la Catedral de Salta y me dan toda una explicación. Yayo Pérez Torres, que es un gaucho salteño e historiador, y veo el retablo dorado a la hoja, pero estaba bastante cargado de dorado, que es oro lámina, ¿no? Y le digo, ¿tanto le habían puesto? Me dice, pero Patricio, vos pensás que acá nomás en el Potosí, vos porque dicen, bueno, sabés que está lejos, pero yo acá de Potosí, Bolivia, estoy cerquita. Y ahí tenemos nuestra máquina de imprimir billetes, que era acuñar monedas. Entonces, ¿qué dijeron los nativos? Dijeron, vamos a hacer una iglesia y hagámosla como nos gusta. Si tenemos oro, y metámosle. Es como si vos hoy decidías hacer un edificio y le decís a la Casa de la Moneda, empapelámelo con billetes. Y tu costo es el papel billete, la tinta nada más, porque eso como va a ser un papel nada más que para poner una pared, ni siquiera es inflacionario. Esto también pasa lo mismo. Éramos pueblos ricos, ¿no es cierto? Entonces, vemos dos modelos absolutamente diferentes. Los ingleses actúan para ir de a poco demoliendo, lo intentan varias veces, en Cartagena, Indias contra Blas de Lezo, ahí los ingleses son derrotados en Santiago de Cuba, son derrotados en Dominicana, que ellos también sufrieron las invasiones inglesas y francesas, y los dominicanos, que eran españoles, los vencieron en sucesivas oportunidades. Lo intentan dos veces en Nicaragua, donde reciben 2 palizas someras los ingleses. La segunda eran 5.500 ingleses, entre los cuales estaba el entonces teniente Horacio Nelson, luego almirante, y quedan 5.500. Y enfrente había 200 españoles dirigidos por una jovencita de 19 años llamada Rafaela Herrera, que le dijo a los soldados españoles, no seas cobarde, vamos a enfrentarlos. Ella misma disparó 2 cañonazos con tanta suerte que en una le vuela el palo mayor a un barco y en el otro le pega en el pecho de un oficial inglés que estaba iniciando la carga, con lo cual convirtió a ese oficial inglés en el primer satélite nicaragüense alrededor del mundo. Un cañonazo en el pecho, no quedó nada del inglés. Entonces, luego lo intentan en Buenos Aires 2 veces, perdón, en 1806 y 1807, pero antes lo intentaron una vez por 1763 y en 1770 en Malvinas, de los cuales también los derrotamos. Es decir, los ingleses vinieron siempre por lana y siempre salieron trasquilados. Lo único lo que lograron quedarse fue en Jamaica. Y alguna vez ahí Portobelo, por eso hay una calle muy importante en Londres, Portobelo, pero eso también duró un suspiro. Entonces, ¿cómo podía hacerse una revolución industrial, económica en Inglaterra si no era a costillas tanto de la sangre del pueblo inglés, que tenía que ir a sangrar los campos de batalla, como esquilmando a los demás pueblos? Entonces, en un proceso que durará más o menos 50 años, los ingleses destruyen el imperio católico más grande de Europa, que era el francés, el imperio católico más grande del mundo, que era el español, y ocupan los 2 imperios paganos más populosos del mundo, India y China, y ahí cambia el eje geopolítico, que básicamente lo maneja el que maneja la moneda.
me parece, vos ahora me corregirás, pero la moneda que se impone es por donde pasa el eje de la política mundial. Y se logra desplazar el real de A8 por la libra esterlina. Ahora, tal fue el empeño que pusieron los británicos. Ahora salió un libro sobre San Martín diciendo que no, que los ingleses nunca apoyaron. Que en el último sitio, lo que se llamó el segundo sitio del Callao, donde los españoles americanos, españoles que podían haber nacido en la península ibérica o acá, ¿no es cierto? Fueron sitiados por la fuerza del general Bartolomé Salón, un oficial, es de origen judío al servicio de Bolívar, y desde el mar por 7 buques peruanos, chilenos y colombianos, bajo el mando del almirante Martin Guise, que fue un oficial de la Marina Real Británica durante las guerras napoleónicas y que se traslada a Buenos Aires se traslada a América para colaborar con la revolución y termina siendo el creador de la Marina ecuatoriana, ¿no? Y el otro almirante es John Illingworth Hunt, que era un militar y político inglés naturalizado ecuatoriano, o sea, tan ecuatoriano como Mao Zedong en realidad, ¿no es cierto? Que también vino aquí y se puso al servicio de Chile. Obviamente antes tenemos el almirante Cochrane, que también colabora con el desplazamiento de las tropas de San Martín desde Chile a Perú. Yo acabo de subir un video que me hizo un amigo Luis del Río en Estados Unidos, que se leyó el libro de Darwin, Charles Darwin, que cuando vino por América, los indios cuando veían la bandera, a veces confundían la bandera con la cruz de San Jorge, con la cruz de San Andrés, a veces creían que eran españoles que habían vuelto y salían a celebrar. Vienen los españoles a liberarnos del gobierno republicano que nos tiene sometidos a todos los indígenas. Y bueno, se llamaba una triste sorpresa cuando veían que eran ingleses. Pero Darwin dice que ve a un criollo maltratar a un indio, y el indio le dice por lo bajo a Darwin, esto no era así, esto no ocurría cuando teníamos un rey. Bueno, finalmente Inglaterra logra convertir a lo que era el Imperio Español en varios países que más bien son como puertos con tierra alrededor, ¿cierto? Porque viste, Ariel, que acá incluso la separación ficticia que se hizo para crear el Uruguay, separó nosotros el puerto de Montevideo y el dominio del estuario del Plata. Entonces tenía que haber 2 puertos en el Río de la Plata con 2 nacionalidades distintas. Chile, Valparaíso es una ciudad, y Viña del Mar, prácticamente todo eso estaba en manos de británicos. Y además que yo estuve el año pasado, me llamó la atención encontrar iglesias anglicanas en Viña del Mar y en Valparaíso, que hoy prácticamente casi no tienen vida religiosa, ¿no es cierto? Y si lo tienen, serán... Yo esas cosas me las imagino como que deben ser lugares de apoyo para el MI6 británico, una cosa así, porque el chileno medio ya no es anglicano. Entonces, de hecho, cuando vos ves algunas iglesias anglicanas también en Buenos Aires, tiene como una estructura que sí, acá es un lugar ideal para esconderse un tipo y quedarse acá esperando. Bueno, la cuestión es que lo que encontramos es una ruptura de un país que llegaba desde Tierra del Fuego hasta México, convertido en 20 puertos con países distintos, ¿no es cierto? Entonces, lo que antes era un solo país, ¿no es cierto? Con una sola moneda, con una sola bandera, ¿no es cierto? Y también, bueno, con estas que eran las banderas ¿cómo se llama? De los regimientos españoles, ¿no es cierto? Con una sola moneda, el Real de 8, que había creado 20 universidades, nos encontramos con 20 países absolutamente divididos. Entonces, claro, los indios cuando veían estas banderas todavía creían que era España, no, era lamentablemente un buque de la Armada Británica. El resultado fue ese. Ahora, nos quedamos absolutamente subordinados y, si mal no recuerdo, endeudados de por vida. Y tenemos incluso algunas frases de algunos arrepentidos, ¿no? Bolívar dice, la América es ingobernable, los que han servido a la revolución han arado en el mar. La única cosa que se puede hacer en América es emigrar. Si fuera posible que una parte del mundo volviera al caos primitivo, será el último periodo de América. No San conocía esa Martín, frase.
No conocía esa frase. Eso es de Bolívar, 1830. San Martín, 1840 Muy por y... sentado que es auténtica, ¿verdad, Patricio? Sí, sí, sí. A la Sorprendente. verdad, dice San Martín, cuando uno considera que tanta sangre y sacrificios no han sido empleados sino para perpetuar el desorden y la anarquía, se llena el alma del más cruel desconsuelo. Y el general Emilio Aguinaldo, que sería como el Bolívar o San Martín de los filipinos, dice en 1958, sí, estoy arrepentido en buena parte por haberme levantado contra España, porque bajo España fuimos siempre súbditos o ciudadanos españoles, pero ahora, bajo los Estados Unidos, somos tan solo un mercado de consumidores de sus exportaciones, cuando no parias, porque nunca nos han hecho ciudadanos de ningún estado de Estados Unidos. Hoy la Argentina sufre intentos separatistas. Recordemos esta idea que apareció hace pocos años de crear la Argentina del Norte, la Argentina del Centro y la Argentina del Sur. Y vemos también cómo Bolívar confirmaba diciendo: entreguémonos en cuerpo y alma a los ingleses, no podemos existir aislados ni reunidos en federación, sino con el beneplácito de los ingleses. Toda América junta no vale una armada británica. Simón Bolívar en carta a Santander en 1825. El resultado fue ese. Ahora, mi pregunta es, los ingleses, yo cuando digo los ingleses digo el poder financiero, el poder oculto, porque el ciudadano inglés me imagino que es un tipo preocupado por llevar el pan a su casa todos los días, ¿no es cierto? Y nada más. El ciudadano norteamericano también. Es decir, me parece que hay poderes más que bloques, poderes ocultos que manejan a los bloques, que se meten en una guerra y sin tener en cuenta, o teniendo muy en cuenta, la psicología del ruso. El pueblo ruso es un pueblo que está, digamos, tiene la patología de la invasión, porque fue invadido por los tártaros en su momento, por Napoleón en su momento, que Por fue los una invasión enorme. Perdón, ¿por quién más? Por los polacos, por los suecos. Claro, Crimea, ¿no es cierto? La guerra de Crimea también, básicamente el ejército era inglés, también había tropas francesas, también estuvo el general Prim de España como observador, cuyo edecán, el coronel Villanueva, era argentino. Mira qué curioso, que cuando ve la situación y se entera, Villanueva era un tipo que tenía mucha experiencia en las guerras acá en Sudamérica y en México, donde había derrotado a los franceses, y cuando ve que la razón la tenían los rusos, cruza la frontera, se ofrece a los rusos, le dan un regimiento, con ese regimiento volvió loco al ejército francés, lo ascendieron a general y rusificó su apellido, se convirtió en general Villanokov, que se casó con la mujer más linda de Rusia, que era una condesa viuda. Entonces a Villanueva le fue fantástico. Pero, y después tenés la Primera Guerra Mundial. Solzhenitsyn decía que la Revolución Soviética era una invasión sobre Rusia también, porque los que la habían llevado a cabo no eran rusos de verdad. Y luego la Segunda Guerra Mundial. En un país que es más bien llanura, o sea, si en Rusia no tenés fuerzas para parar, entras, viste, como lo que es la Pampa Argentina, ¿no es cierto? Es una planicie. Si invadir España es difícil porque está lleno de sierras, pero invadir Rusia en realidad para una división de tanques es mucho más fácil avanzar. De hecho, los alemanes lograron llegar hasta las puertas de Moscú. Entonces, bajo esa circunstancia, los rusos siempre tuvieron la manía de la defensa. Y en algún momento, cuando Rusia, la Unión Soviética es derrotada, en la época de Reagan, le prometen, bueno, no se va a expandir la NATO, se va a reunificar Alemania, pero en el sector de Alemania, de lo que era Alemania Oriental, no va a haber tropas del ejército alemán, pero no tropas NATO, y no iba a pasar nada más que eso. Y de golpe vemos que los países que se incorporan a la Unión Europea se incorporan a la NATO y que se empieza a poner armamento ofensivo en Polonia, y el último era en Ucrania. Pregunto, Ariel, y ahora ya te dejo a vos, ¿qué mano está detrás de la situación de Europa del Este? Patricio, creo que con la descripción absolutamente clara que es habitual en tu caso, que acabas de hacer, creo que no hay mucho que estudiar. Lo que ha ocurrido, y aquí con una visión más de historiador, en los últimos 250 años, es que los británicos
y sobre todo los ingleses. Y a mí me gusta siempre decir los ingleses, recordando que Inglaterra, no Gran Bretaña, Inglaterra es un país más pequeño que el Uruguay. Y eso que el Uruguay es pequeño, pero es más pequeño que el Uruguay, geográficamente, obviamente con mayor cantidad de habitantes. Pero que por razones históricas, que si querés después lo hablamos, desarrollaron un instinto de invasión, de destrucción y de sometimiento. Después entramos en detalles, si querés, sobre estos conceptos, que los llevó a hacer lo que han sido desde allá 1780 más o menos, ese enorme imperio que no fue tan largo. El Imperio Español fue, creo que, el doble en tiempo. Y 400 años duró el español. Exactamente. Entonces, lo que pasa es que acá hay toda una mitología que los británicos, los ingleses, a mí me gusta ya, para superar este concepto, hablar de anglosajones, porque de esta manera incluimos a los norteamericanos, y ese conjunto que han hecho, que es difícil a veces diferenciarlos. Pero estos anglosajones lo que inventaron hace 250 años, más o menos, es un estilo, es un manual de aplicación por el cual sometieron, robaron, provocaron las peores hambrunas, matanzas y robaron. Porque hay un dato que, y acá ya hablo como economista, soy economista e historiador, pero como economista, el mito, hay tantos mitos. Uno de ellos, uno de los más grandes que habría que, muchos ya están trabajando en desarmarlo, es el mito de la revolución industrial. Está asumido, aceptado por todas las escuelas de economía del planeta, que los ingleses allá por el siglo XIX inventaron la revolución industrial y fueron los que crearon el nuevo mundo, ¿no? El nuevo mundo industrial, la máquina, la fábrica, etc. Y eso también es parte de un mito, porque cuando uno analiza, yo después que empecé a darme cuenta de esto, empecé a retrotraerme a lo que eran los primeros estudios cuando empecé a estudiar economía. Y resultaba que la revolución industrial también parecía que había sido obra del Espíritu Santo, que de un día para otro, un país que era atrasado, porque vos conocés Inglaterra, imagínate lo que era Inglaterra hace 300 años, y lo que era Londres. Era un villorio mugriento, insalubre, ignorante, con gente absolutamente atrasada, que vivía en cavernas, en pozos, se morían en condiciones deplorables, con un clima insoportable, con una alimentación asquerosa. Si hoy los ingleses tienen mala comida, pues, si vas a Inglaterra, a Londres, comerás comida india, árabe, francesa, pero la cocina, la gastronomía inglesa no existe. Porque me busco un restaurante peruano. Claro, digo, si ahora voy a Londres. O comida argentina, pero mi hija está yendo a Londres en estos días y digo, vas a comer India, comida india. Y sí, se come India, pakistaní, en fin, China, la que se te ocurra, sofisticada. Pero Inglaterra era un villorio pobre, atrasado, mugriento, insalubre, y de un día, ¡puf!, aparece la revolución industrial. La fábrica, las máquinas, el acero. En realidad, y para aquellos que estudiamos un poco de historia, no como vos que sos un especialista, yo hago referencias y le dedico tiempo, pero no tanto como vos, lo que salta a los ojos es que toda esa revolución industrial en realidad fue una copia, un robo y una copia de todos los avances científicos y tecnológicos que ya tenían China y la India. Ya tenían China y la India. El acero, los instrumentos, las primeras fábricas de acero se instalaron en Inglaterra con ingenieros y con técnicos chinos que los traían a instalar sus primeras fábricas de acero. Todo eso fue copia. Después lo cambiaron, lo mejoraron, no neguemos. Pero digamos, nadie, ningún teórico intelectual británico, tampoco europeo, hace referencia a que le robaron todo, le copiaron todo a China y a la India. Entre otras cosas, y las famosas hilanderías británicas, inglesas, aquellas que los tejidos ingleses, eran réplicas de las fábricas que existían en la India, que existían desde hacía siglos, y que además le copiaron los tejidos, le copiaron las máquinas y demás. Entonces, ¿qué quiero decir? No es el tema. Lo que quiero decir es que estos caballeros de los clubes ingleses de caballeros que fumaban habanos y bebían whisky, que lo siguen haciendo hoy en St. James y los clubes de allí privados de caballeros,
crearon una mitología y crearon un sistema. Dijeron, ¿cómo hacemos para que este pequeño país, que ya digo, más pequeño que el Uruguay, con habitantes ignorantes y como digo, en condiciones paupérrimas, podamos, ya no pensaban conquistar el mundo, pensaban enriquecerse de alguna manera. Y establecieron un sistema y las compañías de la India, en fin, todo lo que ya sabemos, que les permitió, instrumentos que les permitió ir ganando terreno, ir ganando, sometiendo territorios, países, regiones. Bueno, llegaron a ser lo más innoble, lo más indigno de la historia, por lo menos de la historia reciente, que fue someter a China gracias o debido a meterles el opio, la droga. Sí. Las dos guerras del opio, allá en 1840, 1846, era, para refrescar datos, ¿no? Como no podían, Inglaterra no podía someter militarmente a China, porque era una potencia, además era la primera potencia del mundo, la potencia más grande del mundo era China, le llevaron el opio, lo sacaron de la India y le dijeron, les metieron el opio a su élite gobernante, a sus intelectuales, a lo cual el emperador, obviamente, cuando vio de lo que se trataba, dijo, no, opio acá no, que es lo que haría, es lo que estamos haciendo en América Latina, mejor o peor los gobiernos de acá, es decir, no quieren que les metan, algunos quizás sí, no lo sé, pero un tema aparte. En Hispanoamérica. En Hispanoamérica, bueno, en Hispanoamérica. Yo vengo de otra cultura, que es la cultura que algún día lo conversaremos, pero bueno, en Hispanoamérica. Entonces, la realidad es que hicieron lo más humillante, que es someter a otro pueblo mediante la droga. Lo hicieron con la India, hambrunas horribles en la India, masacres horribles en África. Yo viví en África 6 años. No los quiere nadie. A los anglosajones no los quiere nadie en ninguna parte del mundo. Por eso me sorprendió y hasta me indignó que cuando se murió esta señora, la reina de Inglaterra, hace, no sé, 6 meses atrás, parecía que la gente lloraba, pero bueno, los ingleses que hagan lo que quieran. Pero acá, los medios de comunicación, sí, con voz acongojada, pero si esta señora... en Chile, perdón, la televisión chilena, yo he visto noticieros, los periodistas vestidos de luto. Claro, pero hay una cosa que hay que recordar, y sobre todo recordarles a los hispanoamericanos y a los argentinos en particular, que durante la Guerra de Malvinas, la señora Thatcher dijo, cuando al principio la guerra la ganaban los argentinos militarmente, consideraron, y hay documentos del Departamento de Relaciones Exteriores del Reino Unido, constancia de que Margaret Thatcher consideró tirar bombas atómicas sobre Buenos Aires. Y estas personas... Sí, por lo menos lo pensaron. Iba a ser muy difícil para ellos hacerlo. Pero estaba... Pero lo pensaron. Estaba entre sus planes. Y iba a ser muy difícil. Bueno, le tiraron 2 bombas atómicas a Japón. Hoy no, iba a ser difícil porque en realidad los bombarderos de ellos ya no daban más. Y, lo que quieras. Pero dicen que había una bomba atómica en una fragata en la Glamorgan que fue dañada. Justamente la Glamorgan recibió un misilazo argentino de la costa y bueno, ahí se los paró, pero era un tema que los teníamos ahí, ¿no es cierto? Era una loca que era capaz de hacerlo. No era ninguna loca. Yo creo que es el Glamorgan que fue dañado. Claro, no era ninguna loca, era absolutamente coherente. Todos los ingleses, los primeros ministros británicos, laboristas, conservadores, son todos coherentes con su lógica, que es primero Inglaterra, segundo Inglaterra, tercero Inglaterra, y después, bueno, los aliados, los amigos, ellos no tienen aliados, no tienen amigos. Masacraron en Australia los nativos, preguntales cómo los consideran a los ingleses. Está bien, llevaron las prostitutas y los presos y los condenaron allí, que es la población blanca que hoy hay en Australia, pero masacraron a los nativos australianos. Los mismos hicieron... De hecho, se los considera, perdóname, Ariel, como parte de flora y fauna. Exactamente. Hasta 1960, me parece, fueron considerados los nativos, sí, que los pocos que quedaron, que hasta, me acuerdo por el año 80 se encontró una tribu que vivía en la edad de piedra todavía, o sea, no le llevaba nunca civilización, y que era flora y fauna, así como tengo tantas plantas, tantos canguros, hay tantos nativos. Nativos. Entonces, a los británicos, a los ingleses, a los anglosajones, realmente no los quiere nadie. Estoy hablando de los pueblos, y como vos bien decías al principio, cuando decimos los anglosajones o los ingleses, no estamos incluyendo, como historiadores, no estamos incluyendo al pueblo, estamos hablando de las élites gobernantes
que están constituidas principalmente por los banqueros, por los grandes empresarios y por los políticos de turno que les son obsecuentes a ellos. Porque lo que controla el poder, sobre todo en la City de Londres, nunca está de más recordar que cuando uno viaja a Londres, a la ciudad de Londres, hay dos ciudades. Uno va a la ciudad de Londres, pero después visita lo que es la City de Londres, que tiene autoridades propias, tiene un alcalde propio, que es donde están los bancos, las compañías de seguro, el poder real. Y es desde 1200, creo que desde Juan Sin Tierra, de allá de la época de la Carta Magna,